Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en el canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes. Iniciamos con ganancias y tranquilidad en una jornada de alguna indecisión en los mercados internacionales, pero los compradores siguen impulsados en los datos económicos sólidos. No obstante, acciones locales retrocedieron con fuerza ante debilidad del petróleo, que la fortaleza del dólar no le permite por ahora avanzar, y los temores por reforma tributaria impactaron de una forma fuerte el mercado. Se esperaba algo más de tranquilidad en petroleras, básicamente por la estabilización del precio del petróleo, pero también en línea con el resto del mercado y los temores sobre reforma tributaria continuó la presión bajista también, incluso para estos activos. En cuanto a las cíclicas, sí ya se esperaba algo de movimiento o presión bajista, pero no en las acciones petroleras. En cuanto a datos económicos del día de ayer, PMI de servicios de Estados Unidos para noviembre baja de 57.3 a 56 puntos, el mercado esperaba mejora a 57.8, no obstante estar por encima de 50 significa crecimiento para estos indicadores PMI e ISM, y el índice de manufactura de la Fed de Dallas se mantiene estable en noviembre en 10,5 puntos, el mercado esperaba un descenso a 9 puntos, así que continúa el ritmo de crecimiento. Por ahora se mantiene 32% de probabilidad de ascenso de tasas para el 29 de abril. Hace unos minutos fue publicada la revisión del PIB del tercer trimestre, así que posiblemente el mercado esté un poco más atento a cuándo van a subir tasas, porque la economía de los Estados Unidos viene con muy buen ritmo. Falta el tema de empleo e inflación para que se tenga que realizar esos movimientos, y junto con la inyección de liquidez tanto de Europa como de Japón y de China, pues básicamente se empieza a incrementar la probabilidad de ascenso en tasa de interés. Ese punto lo tendremos que tener en cuenta después de este PIB publicado, esa revisión del PIB de los Estados Unidos. Ya hablaremos sobre esa noticia. El mercado sigue en la zona de tranquilidad, por debajo de los 16. Recordemos que mientras estemos por debajo de ese nivel, el mercado sigue tranquilo y con tendencia alcista. Escenarios de posible aumento en volatilidad y corrección en el mercado accionario sigue siendo una tormenta o un factor climático importante, o la expectativa de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal a medida que van mejorando de forma sustancial los datos económicos en Estados Unidos, sobre todo el crecimiento del PIB. Ya lo revisaremos en contados minutos. En cuanto a región asiática, mantienen tranquilidad en medio de escasos datos económicos. Se mantiene el optimismo económico. El índice de indicadores líderes de China crece 0,9% en octubre, frente a un crecimiento del 1% en el mes de septiembre, así que básicamente continúa con buena perspectiva. Recordemos que los índices de indicadores líderes permitirían definir cómo sería el comportamiento de la economía futura, así que por ahora tranquilidad en cuanto a Asia. A Europa con rally. El PIB final del tercer trimestre de Alemania crece 0,1%, no se revisa y se ubica en línea con estimado por el mercado. Se mantienen entonces las ganancias impulsadas sobre todo por índices de Alemania y optimismo de recuperación. Los datos han sido buenos. Recordemos también el estímulo, y a medida que hay estímulo circulando hacia la economía, pues posiblemente los datos a futuro continúen mejorando para Europa. Mercado colombiano con noticias. Durante octubre de 2014, las aerolíneas de Avianca Holding transportaron 2.278.973 pasajeros, un 9,6% más de lo que transportaron en el mismo mes de 2013. Continúan los crecimientos cercanos a dos dígitos. El mes de septiembre la cifra fue mayor, pero continúa entonces el buen desempeño en términos de pasajeros. El tema sigue siendo costos para Avianca Holding. Y BBC aclara que ningún socio beneficiario real puede tener más del 10% del capital suscrito, así que posiblemente tengamos algo de complicación frente a la noticia del día de ayer. No obstante, asimiló que en las condiciones de mercado, que Bovespa prácticamente podría comprar las acciones a mercado, pero no podría pasarse del 10% del capital suscrito, así que deja o genera algo de incertidumbre en ese movimiento. Miraremos en gráficas qué podría pasar con BBC. La noticia importante del día es a las 8:30. PIB de Estados Unidos del tercer trimestre se revisa al alza de 3,5% a 3,9%. El mercado esperaba revisión a la baja al 3,3%. Esa sorpresa de crecimiento pues ha generado algo de fortaleza al dólar. El euro desciende a lo que es el 1,24, y en cuanto al oro también bajando a 1193, pero las acciones logran consolidar algo de ganancias ya que venían con los futuros. El consumo también es revisado de 1,8% a 2,2%, una fuerza importante en la economía de los Estados Unidos,
A las 9 de la mañana tendremos índice de precios de vivienda de Estados Unidos, 10 de la mañana confianza del consumidor e índice de la Fed de Richmond. Seguiremos con datos importantes durante la jornada. Para tener en cuenta entonces, mañana órdenes de bienes durables, peticiones iniciales de subsidios de empleo, ventas de viviendas nuevas e inventarios de crudo. ¿Por qué tantas noticias mañana? Básicamente porque el jueves es festivo. Recordemos, jueves festivo, el viernes cerrarán temprano los mercados en Estados Unidos, la volatilidad será en estos 2 días y por ahora están bastante tranquilos y bastante contentos en los mercados. Solo lo que es la expectativa de ascenso en tasa de interés por ahora podría ser uno de los escenarios de descenso. En términos generales, entonces, los mercados internacionales continúan recibiendo buenas noticias económicas. No se descarta que ascenso se mantenga hasta que se generen temores por ascenso en tasa, bueno, 2 veces ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Así que por ahora, tranquilidad, vamos a estar atentos igual a los soportes de corto plazo, por si el mercado le da por pensar en un ascenso en tasa de interés de la Reserva Federal. Ese será el próximo momento de corrección, no sabemos cuándo, el punto clave, pero podría ser el más cercano, el fundamental más cercano para un recorte de tasa de interés. En cuanto al mercado local, no se presenta correlación con mercados internacionales, consecuencia de las expectativas por la reforma tributaria, así que vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo, a ver si se puede revertir o no la tendencia bajista. Atentos a las resistencias de corto plazo, para ver si la tendencia bajista puede revertirse o no. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. Dow Jones continúa el avance, ya era algo de indecisión, verá tipo doji, pero se mantiene por encima de esos 17.700, 17.600. Igual mientras estemos sobre esta zona de soporte, los máximos de jornadas previas, básicamente puede continuar hacia los 18. La tendencia alcista sigue siendo vigente, no ha roto soportes de corto plazo. Mientras esté sobre esos niveles, aún puede continuar el avance para el índice Dow Jones. El IPSA retrocede en el día de ayer hacia zona de soporte, recordemos el 50% de vela previa, estaba como la zona de soporte. Si logra aguantar esos niveles del 3900 es probable que pueda continuar. Si lo rompe, no se descarta mayor corrección, perdón, 3960 soporte. Si lo rompe, no se descarta corrección hacia los 3880, 3960 la zona de soporte de corto plazo para el IPSA. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima con algo de indecisión continúa intentando rebote técnico. 15.100 el soporte, mientras esté sobre ese nivel aún puede volver hacia 15.800. Importante los 15.100, si los llega a perder la tendencia alcista se podría apoderar de nuevo del mercado. Y el dólar, que se esperaba presión bajista en el día de ayer, básicamente por la tranquilidad de los mercados internacionales y algo de estabilidad en el precio del petróleo, terminó por encima de los 55. Vuelven los 50 como el soporte. Hay indecisión y hay bastante choque de compradores y vendedores en esta zona. Si logra mantenerse sobre el 50 hay posibilidad de 180 a 2200. Si rompe los 150, ahí sí daría otra vez la probabilidad de descensos al 100 y al 2080. Ayer rompió el 55, por lo que toca cambiar el sesgo y dejar como soporte el 550. Ese es el problema de la indecisión del lateral. Importante el 50 para el día de hoy. Los datos económicos de Estados Unidos siguen dándole fuerza a la moneda norteamericana, mientras que digamos que el panorama de riesgo en Colombia por el bajo precio del petróleo continúa vigente. 2150 la zona de soporte. Se esperaba ayer descenso y tuvimos fue ascenso. Petróleo WTI continúa lateral, ayer retrocedió un poco, en estos momentos está en 75.94, estaba impulsándose otra vez hacia los 76, pero la fortaleza del dólar vuelve y lo golpea, aunque pues ya hay mejores señales tanto en Europa como en China. Vamos a ver si se calman un poco, pero seguimos 75.50 como el soporte. Recordemos que si se rompe 75.50 es probable que tengamos caídas a 72 y 70, incluso se alcanza a ver en la gráfica. Si logra aguantar esos 75.50 y por el contrario volver a romper al alza los 76.50, 76, vamos a estrechar niveles, habría posibilidad de rebote hacia los 80, 82, 76.50 contra 75.50, rango muy estrecho para el día de hoy. Vamos a estar atentos a esos dos niveles. Y el euro retrocedió hasta 1.24, está recuperando algo de terreno 1.24-22, también está empezando a reportar algo de indecisión. Pues gran parte del movimiento de economía de Estados Unidos ha sido incorporado en esta caída. No obstante, la tendencia sigue siendo bajista y solo superando el 24.80. Vamos a dejar el 24.80, puede continuar con algo más de avance. Por ahora la tendencia sigue siendo bajista. No se descarta algo de indecisión entre el 24.80 y el 24 como los dos niveles claves de corto plazo. Vamos con nuestro mercado. Ayer descenso, se esperaba que tuviera algo más de fuerza alcista, no obstante rompió el 1590 y al romper el 590 se anuló el sesgo alcista. Ahora cambia un poco la gráfica con el movimiento del día de ayer.
1600. Mientras esté por debajo del 1600, existe la probabilidad de descensos a 1550. Hay que romper ese 1600 para poder generar un rebote hacia 1630 y 1670. Igual la tendencia sigue siendo bajista, no ha cambiado, no estamos negociando por encima de promedios móviles. 1600, 1630 la resistencia de corto plazo por ahora para lo que es el índice Colcap. Mientras esté por debajo de los 1600 existe riesgo de 1550. Una zona difícil en donde trata de aguantar el soporte, pero los compradores no han podido tomar el control del mercado. Bogotá sigue en la indecisión del 68 al 66, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No mucho volumen por el tema de la emisión, así que por ahora sigue siendo 68 contra 66 el comportamiento de indecisión, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Especulación de la BBC, ascenso con fuerza. Recordemos que sus múltiplos no son los más bajos del mercado. Tenemos un RPG de 17 que estaba bastante alineado con una, digamos que con una valoración relativa en cuanto a sus pares y 3.8 veces su valor patrimonial. Eso generó simplemente que por ahora haya algo de indecisión. Vamos a ver qué pasa con los volúmenes, si Bovespa efectivamente empieza a adquirir a precios de mercado, que fue lo que insinuó un poco la BBC, que la compra tendría que hacerla a través de mercado y solo hasta el 10%. No sé cómo vaya a afectar eso en las intenciones de Bovespa. Lo que sí nos deja claro son 22.80 contra 21, posibilidad de lateral a la espera de mayor información, pero si por alguna razón rompe los 22.80, quiere decir que el mercado está más optimista y puede llegar incluso hasta los 24. 22.80, 21, fundamental de por medio que puede generar mayor volatilidad e indecisión. No es fácil de leer ese fundamental. 22.80 contra 21 serán los dos niveles claves. Celsius continúa con tendencia bajista, continúa por debajo de los 5.800 y mientras esté por debajo de ese nivel aún puede descender a 5.500, 5.400. Solo superando los 5.800 podría volver al 6.000 para un comportamiento lateral y solo la ruptura de los 6.000 generaría cambio a tendencia alcista. Importante ese nivel. En cuanto a cementos Argos, la tendencia bajista continuó pese a la indecisión. Se esperaba un poco más de intento de rebote por lo menos a los 10.000. Era el escenario probable para el día de ayer, pero no lo fue. Sigue siendo el 10.000 como resistencia. Los vendedores siguen presionando en que los compradores defienden con cola de piso. Es un choque entre compradores y vendedores horrible acá, que no, digamos que no han podido tomar control. ¿Cómo tomarían control los compradores? 1750. Rompiendo los 1750 podrían tomar control para rebote hacia los 10.000 e incluso 10.300. Mientras esté por debajo de los 9.750, la presión continuaría siendo bajista con soportes en 9.200, 9.000. Estaremos atentos a ver cuándo los compradores logran tomar control. 9.720, 740 el nivel de resistencia para que puedan lograr avanzar y cambiar de dirección. Vamos con Cemex Latam Holding. Continúa bajo presión bajista, no puede romper los 17.600. 17.600 será el nivel clave por ahora para anular un poco la presión bajista. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, aún tiene probabilidad de llegar a los 16. 17.600 la resistencia para cambio de dirección. 17.600. Canacol continúa con indecisión, bajo volumen. Ayer rompió los 7.200, anulando un poco cerró ahí muy cerca de los 7.200, anulando un poco la presión alcista que se esperaba, un poco más del rebote técnico del activo. La correlación sigue estando con el precio del petróleo, que en este momento va en 75.80. Así que 7.000 soporte de corto plazo. Si lo pierde puede descender de nuevo a 6.600, 6.300. Igual el 6.300 sigue un soporte bastante fuerte tras los resultados. Si logra aguantar los 7.000 en el día de hoy aún existiría probabilidad de 800. Importante los 7.000 para poder avanzar a los 800. Si lo pierde volveríamos a 6.600, 6.300 y nos consolidamos dentro de ese comportamiento lateral para Canacol. Continúa en la parte media de ese lateral. Vamos con concreto, que sigue 1500 contra 1400 con indecisión. Sigue siendo la zona de indecisión y comportamiento lateral para este activo que por ahora no tiene una liquidez significativa. Corficol, una de las top picks. Hoy iniciamos en orden alfabético. Rompe entonces la línea de tendencia. Importante, mientras esté por debajo de los 40.600. No, 40.700. Mientras esté por debajo de los 40.700. La presión es bajista con soportes en 39.600 y 39. Importante
los 40.700 como resistencia de corto plazo. Solo superando ese nivel volvería el pullback a tenernos tendencia alcista hacia los 42.100. 40.700, ruptura de línea de tendencia, presión bajista mientras esté por debajo de ese nivel. Rompe entonces línea Corficol. Ecopetrol, habíamos colocado un soporte en el día de ayer, si no estoy mal, no me acuerdo, 6.80, 6.90. Ayer también con bajo volumen desciende, un poco de nerviosismo en el mercado. 2.600 sigue siendo un soporte importante, pero la vela de ayer nos cambia un poco el sesgo. 2.730. Solo superando el 7.30 otra vez puede avanzar a los 2.900 en el rebote técnico. Si pierde los 2.730, puede ser que vuelva a los 2.600, 2.480. Importante los 2.730 ahora como resistencia de corto plazo. Hay bastante indecisión por ser velas muy estrechas tipo peonzas, también con colas o con sombras en la parte alta y baja, denotando indecisión. 2.730. Empieza a ser un poco más confuso el mercado en estos momentos. Empresa Energía de Bogotá también, según el resto del mercado, y desciende. El 27 recibirán entonces dividendos sus accionistas. Ya estamos en periodo ex dividendo. Si logran aguantar el 1600, aún puede avanzar a 1680, 1740. Si pierde los 1600, podríamos volver a niveles de 1550. 1600 como la zona de soporte importante para la empresa de energía de Bogotá. Vamos con construcciones, el Cóndor, que sigue estando 1700 contra 1500 con poca liquidez. 50% de probabilidad de ascenso como de descenso para construcciones, el Cóndor. Enca, mientras se mantenga por debajo de los 12.5, el sesgo sigue siendo bajista, no marca precio desde el 20, mientras esté por debajo de ese nivel el sesgo sigue siendo bajista, no actualizaremos porque no hay una liquidez significativa. ETB sigue 5.555 contra 520, leve sesgo bajista, mientras no pase el 5.55, 555 aún puedo buscar 5.20 y 555 será el nivel de resistencia importante. Éxito rompiendo ya, dejando entonces los 28.600 como el nivel de resistencia importante, 28.580, 28.600. Mientras esté por debajo de ese nivel, la tendencia sigue siendo bajista. Aparecen compradores defendiendo el activo, pero la tendencia sigue siendo bajista con soporte en 27, entre 27.200, 26.800. Mientras esté por debajo de los 28.600, existe la probabilidad de descenso. Solo superando 28.600 podríamos volver a la zona de los 30.000. 28.600, el nivel de resistencia importante. Vamos con grupo Argos. Se estabiliza un poco, otra vez desciende. Recuerden que está pendiente también el tema de emisión para 2015. Eso podría mantenerlo entre 19 y 21. Vamos a ver si logra estabilizarse. De lo contrario, si busca los 19 y no aguanta, 18 seguirá siendo soporte. La tendencia sigue siendo bajista, por lo que se hace difícil saber si va a tener un lateral o va a continuar con los descensos. Solo rompiendo 21 hablaríamos de volver a tener algo de fuerza alcista. 21 sigue siendo la resistencia. 19 y 18 el sesgo sigue siendo bajista, niveles no muy claros por indecisión en las velas. Grupo Al 1425 la resistencia, mientras esté por debajo de los 1425 hay posibilidad de volver a 1380 y pues ya miraremos qué pasa en el 380 porque perdería el sesgo alcista por promedios móviles. 1425 solo superando ese nivel podría volver hacia los 1460. 1425 la resistencia de corto plazo. Grupo Sura se estabiliza en el día de ayer con bajo volumen. 41.200, hasta que no rompa 41.200 no hablaríamos de posibilidad de volver a 44. Mientras esté por debajo de los 41.200 aún puede volver hacia los 38. 41.200 como la resistencia importante de la presión bajista para este activo. Vamos con ISA. Me equivoqué. ISA. El mouse está diferente. Vamos por 9.000. Mientras estemos por debajo de los 9.000, recuerden, en ISA continúa la posibilidad de volver a 8.500, 8.000. Solo superando 9.000 habríamos de volver a sesgo alcista hacia 9.500 y 9.700. 9.000 como la resistencia importante para ISA. Vamos con ISA Gen, que logra aguantar los 2.800, 2.760 y mientras esté sobre esos niveles, y también es de las top picks. Mientras esté sobre esos niveles la tendencia sigue siendo alcista, solo rompiendo el 2.900 podría volver hacia la zona de los 3.100. Buen volumen en el día de ayer, 2.800, 760 sigue siendo el soporte, rompiendo 2.900 abriría probabilidad de ascenso hacia los 3.100. Importante esos niveles.
Mineros no marca precio desde el 7 de noviembre no marca precio, 2.800 sigue siendo la resistencia. Hablemos un poco del oro, que está en $1.193 la onza. La fortaleza del dólar sigue generando presión sobre la cotización del metal. Por ahora el CC2 $1.200, $1.205 la onza ha demostrado ser una resistencia muy fuerte. 2.800 como la resistencia importante para mineros. Nutresa, también de las top picks, ISA, Corficol, Isagen, Nutresa, Preferencial Bancolombia y Preferencial Da Vivienda son los 5. Por ahora permanece por debajo de los 28 y mientras esté por debajo de los 28 no existe probabilidad de alcanzar niveles más bajos. Está justo en el nivel de soporte, el promedio móvil de 40 periodos. Esta es una configuración muy lateral, pero si logra superar pronto podemos cambiar niveles. Si logra superar pronto los 27.800 y cerrar por encima de ese nivel, habrá la probabilidad de volver a 29. Mientras esté por debajo de los 27.800, aún puede descender a 27 y 26. Si no logra superar pronto los 27.800, estaría cambiando de nuevo a sesgo bajista. Importante los 27.800, si logra cerrar por encima de ese nivel, abriría una alta probabilidad de ascenso hacia los 29. Vamos con preferencial aval, 1425, la resistencia también. Mientras esté por debajo de los 1425, aún puede descender a 1380 sin perder tendencia alcista. La pérdida de los 380 sí ya cambiaríamos de sesgo. Solo superando los 1425 volvería el sesgo alcista. Queda un poco dramática esa caída acá. 1380 como soporte, 1425 es la resistencia para preferencial aval. Avianca Holding continúa el crecimiento en pasajeros transportados. Los resultados no fueron muy buenos, parece ser para el mercado no le gustaron, pero nos permite colocar los siguientes niveles: 3670, 3670. Si logra superar los 3670 hay probabilidad de volver hacia los 4000 y volver a tendencia alcista. Si no logra superar pronto los 3670, es probable que el descenso continúe hacia los 3500, 3400. 3670 es la resistencia de corto plazo. Recuerden, los niveles de resistencia de corto plazo son los más importantes, ya que de ellos depende si se anula la presión bajista en aquellos activos que tienen ese sesgo. 29.800 sigue siendo un soporte para Bancolombia. Si logra aguantar 29.800 aún puede volver a 31. La caída por debajo del 29.800 podría generar descensos hacia los 29 y 28. 29.800, la zona de soporte importante para preferencial Bancolombia. De las top picks, ese nivel es importante. Preferencial Carvajal Empaques, creo que no hay actualización de niveles, no he marcado precios del 30. Preferencial Cementos Argos continúa con descensos, 9.600 la resistencia. Mientras esté por debajo de 9.600 la tendencia sigue siendo bajista. Ya está entrando en movimiento de mayor volatilidad, lo que por técnico se le conoce como un pánico, donde la volatilidad se incrementa y básicamente llegó a soportes 9.200. Así que en algún momento pueden aparecer compradores. Esto es lo que conocemos con el falling knife, me enredé, el cuchillo cayendo, falling knife. 9.200, la zona de soporte 9.000 y 8.800. No sabemos dónde va a parar, hay que estar atentos a compradores. La resistencia 9.600, ya la vela nos dirá cuándo aparecen los compradores. Preferencial da vivienda, haciendo rebote y no logrando cambiar de dirección. Recordemos el retroceso de Fibonacci que se trazó en el día de ayer. Aquí estaría el 61.8 en el 31.100. Así que el 31.100 será el nivel importante. Si logra superar el 31.100 puede volver a sesgo alcista hacia los 32.833 como escenario probable. Si no logra pasar pronto los 31.100 y cierra por debajo de los 30.000, el descenso puede ser hacia los niveles de 28 y 27.600. Importante 30.100 contra los 30.000, los dos niveles importantes que nos definirían tendencia para preferencial de vivienda dentro de un rebote después de la caída previa. Grupo Argos no logra encontrar fuerza compradora, 19 contra 21. Vamos a darle la posibilidad de un comportamiento lateral por ese sesgo de las últimas velas que hace más confuso el análisis. Preferencial Grupo Sura, 40.600, dependerá de ese nivel si logra volver al sesgo alcista o iría hacia los 37.800. 40.600 la resistencia importante. Y nos vamos con Pacific, que ayer retrocede con bajo volumen, pero retrocedió más allá de los 28. Así que pone un poco en riesgo su tendencia bajista, pero el gap sigue estando vigente, eso es importante. 27.100 el soporte para hoy. Hay algo de riesgo,
de presión bajista, es una posición tipo Harami, pues si rompe los 27.100, o sea, cierra por debajo de los 27.000, mejor. Quiere decir que la situación continúa complicada y puede descender incluso a 24.600. Ampliaríamos la zona de soporte. Si logra aguantar el gap, no cerrarlo, o sea, cerrar por encima de los 27, deberá romper los 28 para poder avanzar de nuevo a los 30. El 28 era el soporte, ahora se convierte en resistencia. Si cierra por encima de 28, habrá probabilidad de 30-32. Mientras esté por debajo de ese nivel, hay que estar atentos a los 27. Si rompe los 27, volveríamos a los 24.700. El 27 será la zona de soporte. Del gap dependerá si logra aguantar el movimiento alcista o no logra aguantar ese movimiento. Vamos con Terpel, que recupera terreno con bajo volumen en el cierre después de alcanzar los 17. El sesgo sigue siendo bajista y es que cuando no hay mucho volumen los técnicos no funcionan muy bien. 17.800 contra 17, donde serían niveles tentativos, y Valorem logra impulsarse con bajo volumen, pero pues se mantiene sobre 360, que es su nivel más importante. Cierra en 380 y modificamos soporte de corto plazo a 370. Mientras esté sobre 370 aún puede llegar a 390, 410 con bajo volumen, pero pues puede llegarlo. Si rompe 370 sí podría perder un poco el sesgo alcista. Importante, el 370 ahora cambia la zona de soporte. Así que mucho sesgo bajista en nuestros activos. Deberán estar atentos a las resistencias de corto plazo para ver si el activo cambia de dirección. Importante las resistencias de corto plazo. No tenemos mucha correlación con el mercado internacional, no sé cuándo la recuperemos, pero pues atentos a esas resistencias de corto plazo. Ese resultado de preferencial a Benca Holti podría impactar el precio de la acción en cuánto tiempo, siempre y cuando rompa el nivel de resistencia. Si no lo rompe, recuerden que los fundamentales, lo que evaluamos es si el fundamental rompe algún nivel técnico para evaluar si tiene fuerza esa noticia o no. La reforma tributaria, cuando se conoce, no tengo la fecha exacta en este momento, pero pues el mercado, recuerden que se anticipa a los movimientos. ¿Qué aspectos están influyendo para que la acción de Preca haya tenido su ascenso? ¿Qué puede faltar para que sea un incremento sostenido? Un incremento sostenido se daría con el rebote del precio del petróleo de forma fuerte, con mayores hallazgos y mayor certidumbre frente a lo que pasará después del 2016 con su pozo Rubiales. Se dice que aunque la OPEP reduzca la producción en 1 millón de barriles, aún así el petróleo podría bajar a 70. ¿Qué opinan? No, pues la verdad, yo creo que ya el petróleo está llegando a unos niveles de soporte interesantes, que no ha encontrado los fundamentales para repuntar y que la fortaleza del dólar tampoco lo deja, pero pues con la posible recuperación de Europa y los estímulos en China, ya tengamos algo más de estabilidad por esa zona. Ya se ve claramente que todo el mundo por debajo de 80 empieza a recortar inversión y producción, lo cual empieza a equilibrar un poco las fuerzas de oferta y demanda. Ese 70 será posiblemente muy difícil de romper. Con el estímulo del Banco Central Europeo no debería repuntar el euro. No necesariamente, porque cuando inyectan estímulo están inyectando más euros, y una mayor oferta de euros debilita la moneda. Es lo que pasaba con el dólar. Estados Unidos daba estímulo, 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 y el dólar era débil, débil, débil. Ahora ya no damos estímulo, y posiblemente haya ascenso en tasa y el dólar ahora se fortalece. Entonces por eso es que el euro no recupera con mucha fuerza. Para que el euro presente un rebote técnico sostenido, noticias de mejora en su economía serán de vital importancia. Por favor, ¿me podría repetir la información de Canacol? 7000 nuevo soporte de corto plazo, 6600, 6300. Si logra aguantar los 7000 aún hay sesgo alcista, si no, volveríamos a esa zona lateral. Es que está un poco más confuso por ese lateral entre 6300 y 8100. Uno de los niveles, digamos que las zonas más difíciles de negociar siguen siendo los laterales. ¿Qué significa el gap en Pacific Gap? Es una diferencia entre el precio de apertura de un día y el cierre anterior, donde deja un espacio en la gráfica. Y esos gaps, que pueden ser de rotura, continuación o agotamiento, nos dan algo de señales o de soportes en lo que podría pasar con el activo. Me parece muy raro que Grupo Sura, siendo una holding que tiene inversiones en muchas del GEA, no haya caído fuerte como las de otro grupo. ¿Por qué? Y es cierto que los resultados tampoco fueron muy buenos en Grupo Sura. Así que, pues básicamente, es de pronto por su participación en el índice y en fondos, pero pues por ahora deben estar muy atentos a la zona de resistencia de corto plazo, que mientras esté por debajo de ese nivel la presión sigue siendo bajista. ¿Hasta cuándo el gobierno nos va a tener con el juego de la reforma tributaria para las acciones? Las reglas de juego han cambiado de forma constante en temas de impuestos. Eso no genera certidumbre para los inversionistas. Esa es, digamos, que una de las críticas más fuertes que se le suele hacer cuando un gobierno está generando tantos cambios en las reglas de juego, sobre todo en términos de impuestos, sino que el panorama posiblemente continúe así, porque
para financiar todo el plan y sobre todo 2015, pues básicamente tendrán que seguir buscando ingresos. Y si por alguna razón la economía empieza a desacelerarse para el siguiente año, pues el panorama va a estar aún más complicado. Tendrán que empezar a recurrir a un mayor emisión de TES. ¿Por qué tan baja la resistencia de PREC? De 38.000, básicamente por la volatilidad y la indecisión. Hay todavía leve sesgo alcista por el gap, y ese 38 pues podría definir algo de cambio en el sesgo. Quisiera saber el criterio de las top picks. No te lo puedo contar ahorita, pero se hizo una capacitación, un webinar donde se explicó el criterio de por qué las 5 seleccionadas. Si puedes solicitar con el correo información a etrading@correval.com, pueden enviar el PDF. ¿Cuáles son los aspectos más lesivos de reforma tributaria para las acciones? Bueno, no se ha hablado todavía del tema de los dividendos, pero donde llega a aparecer, pues habrá un ajuste temporal, no es tampoco el fin del mercado, pero sí un ajuste, porque cuando se valoran acciones se valoran por flujos de caja descontado, como estamos viendo en las capacitaciones. Ya vimos el de DDM, mañana veremos el de flujo de caja libre de la firma. En el DDM pues básicamente los dividendos bajarían, y el retorno para el inversionista también, haciendo que el precio tenga que bajar para mantener el retorno estimado. Y digamos que el punto en términos del CRE, el impuesto del patrimonio, que pues bajarían también las utilidades finales de las compañías o las utilidades para distribución. Favor repetir Valorem, 370 el nuevo nivel de soporte, 390, 410 la resistencia, sesgo sigue siendo alcista. El mercado no está correlacionado con el internacional, pero si el mercado de Estados Unidos cae, Colombia también. Eso suele pasar cuando estamos en tendencia bajista. Cuando Colombia está en tendencia bajista, los ascensos en Estados Unidos simplemente nos generan rebote o freno, y cuando empieza la presión bajista, ahí sí se acelera el precio, el descenso de los activos. Es un comportamiento típico de tendencia bajista. Recuerden que el mercado internacional a veces nos da algo del sentimiento. Luego, Bovespa con BBC sí es confirmado. Pues BBC está respondiendo de una forma que, como si no le gustara mucho la idea. Así que puede ser que el mercado se calme frente a ese fundamental. Ya lo estaremos evaluando en los volúmenes, que nos podrían decir que Bovespa efectivamente está haciendo las compras. Lo que dio a entender en su comunicado ante la Superintendencia Financiera es que la compra de las acciones tendría que hacerlas básicamente en condiciones de mercado. En estos momentos, ¿qué fundamental podría potenciar el impulso del petróleo? Recuperación de Europa, en recuperación de China y debilidad del dólar, sobre todo debilidad del dólar. Recuerden que estamos en una zona de soporte, los datos de Europa han mejorado, estímulo en China y da buenos datos de Estados Unidos. Tarde o temprano, pues vamos a ver si logra romper ese 76.50 y consolidar el movimiento alcista. Se está demorando simplemente porque la tendencia, a veces si no hay un fundamental muy fuerte, es difícil cambiarla. La tendencia cambia con los fundamentales, como hemos visto en capacitaciones. Bueno, entonces muy atentos a las resistencias de corto plazo, a ver si cambia el sesgo. Mientras estemos por debajo de las resistencias, el sesgo sigue siendo bajista para la mayoría de activos, no todos están en tendencia bajista. Muy buen día entonces para todos.